les gusten. Yo ya estoy empezando a grabar en este momento. Escuchá, ¿no querés silenciar todo? Así hay manera, porque los que no silenciaron es porque no saben hacerlo, ¿no? Me parece. Muy bien, yo ahora voy a silenciar a todos, ustedes van a caer en la volteada y los vuelvo a habilitar. Ok. No, déjame, dale. Bueno, yo estoy, ¿no? Vos estás, sí. Hola a todos. Hola. Buenas. Buenas tardes. Bueno, hago una breve introducción y empezamos como el debate entre todos. Para los que recién entran, les advierto que ya nos enredamos entre los disertantes hace unos minutos, así que ya hemos intercambiado para precalentar un poco algunas opiniones que básicamente tienen que ver con la perspectiva que el inversor argentino o latinoamericano en general tiene de lo que puede estar ocurriendo en el gran país del norte a raíz de la crisis profunda que todo el mundo está viviendo producto del coronavirus, pero que es evidente que en distintos mercados pega de distinta forma y en distintos segmentos del mercado también pega de distinta forma. Y entonces me parece que si abordamos el mercado americano leyendo La Nación y el Clarín de Argentina, seguro vamos a tener una visión errada de lo que allí está ocurriendo. Y me parece que esta charla tiene por principal objetivo que escuchemos de primera mano la visión de los que allí están en el frente de batalla, percibiendo, sufriendo lo que está ocurriendo y que nos planteen su termómetro de la coyuntura actual de mercado. Así que les voy a pedir entonces a cada uno que por orden de aparición, ahora los voy introduciendo, nos hagan una breve presentación de quiénes son, de qué es lo que están haciendo en el mercado local, algunas ideas y perspectivas respecto de estos disparadores que pusimos en el temario, y después abriremos un poco el debate a preguntas y respuestas conmigo. Si les parece bien, empezamos por Damián Pack. Avanti. Gracias, Damián. Bueno, Damián Pack, soy miembro del equipo de Desert Platinum Realty, acá con sede en Sunny Isles. Somos más de 100 agentes ocupándonos no solo en todos los proyectos de la compañía, Torre Porsche, Torre Armani, sino en todos los otros aspectos de real estate, ya sean inversiones comerciales como otras inversiones residenciales y en todo lo que tenga que ver con visas de inversión. Contanos un poquito más, digo, danos dos o tres tips de cómo estás viendo el mercado, cómo tus propios productos están impactados por este bichito. Mira, primero, de dónde me parece es importante ver de dónde viene la economía en general en Estados Unidos y de dónde estaba parado el mercado inmobiliario hasta ahora. Una expansión sin precedentes, la expansión más grande en términos de empleo y economía en Estados Unidos, muy baja tasa de desempleo, muy altos niveles de GDP o de Producto Bruto Interno, y el mercado que había tenido una recuperación súper importante luego de la crisis del 2008 y empezó a levantar allá por 2010, había estado de alguna manera lateralizando estos últimos 4 o 5 años, afectado principalmente, sobre todo en los últimos años, por una alta tasa de interés que hoy es aproximadamente 1% menos. Hoy la tasa de interés a 30 años, que es vital para el mercado inmobiliario norteamericano, está en el 3,5%, y eso se empezó a notar a fines del 2019, principios del 2020, un poco hasta que llegó la situación del coronavirus. Me parece que hay más la posibilidad de trabajar con escenarios que con certidumbres. Creo que sí es importante, y un poco por la experiencia que tengo hablando con clientes y gente de Argentina, distanciar esto de la crisis del 2008. Los drivers o las motivaciones o la mecánica de la crisis es drásticamente distinta. Es importante notar que el perfil, si bien el real estate en Estados Unidos tiene un nivel de apalancamiento muy alto, el perfil de quien tomó un préstamo no tiene nada que ver con los años previos a la crisis del 2008. Y sí, sobre todo, ser cautelosos y empezar a mirar qué es lo que va a pasar, ciertas tendencias que se van a estar dando. Algunos sectores van a ganar, otros sectores van a perder. Y estar sobre todo muy, muy atentos, ¿no? Creo que un poco como estábamos hablando antes de comenzar la charla,
a diferencia de muchas otras crisis en general, o periodos de retracción, esto del coronavirus es una cuestión exógena. Y en un ejercicio no sabemos si vamos a conseguir una vacuna, un tratamiento, etcétera, en 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, etcétera. Pero sí lo que tenemos es la certidumbre de que va a estar sujeto a un factor externo como es este. Por el otro lado, creo que hay otro tema que es importante, y a mí muy a la cabeza se me viene los atentados de las Torres Gemelas. Una de las frases que yo más escuchaba, y eso hace 20 años atrás, era que nadie se iba a subir a un edificio a partir de las Torres Gemelas. Y esto evidentemente no fue así. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado y separar cuáles son los tantos de cuáles son las tendencias o los fundamentals o los drivers de la economía y del mercado, que del ruido y de lo que todo está pasando. Obviamente que ahora la gente está asustada, está impactada y demás, pero cuando uno realiza y asume una inversión inmobiliaria, no está trabajando sobre un escenario de días, de semanas o de meses, está trabajando sobre un escenario de años, décadas. Decime, ¿hay transacciones? Digo, desde que empezó hasta ahora, ¿hubo transacciones en productos propios de ustedes? Eso no te lo puedo comentar. Lo que sí te puedo comentar es que hay transacciones, hay interés, tanto en lo que tiene que ver como ventas pendientes como ventas cerradas. Acá hay una diferencia fundamental entre lo que sería firmar un boleto y venta cerrada. Si bien en la zona de Miami se han visto afectadas, digamos, las ventas pendientes o la firma de boleto en un rango de entre un 20 y un 35% de caída. De caída entre lo que tiene que diferir entre departamentos o casas, han habido ventas. Combinado Palm Beach, Miami y Fort Lauderdale en marzo han tenido ventas por casi 4.000 unidades, y el condado de Miami-Dade por arriba de 2.000 y poco unidades. Esto es el mes de marzo, y siempre tomando en cuenta que para cerrar una operación de compraventa tenés que tomar una antelación de 30 a 60 días. Entonces, siguen habiendo transacciones. De hecho, estaba mirando ciertas bases de datos privadas a la fecha de ayer. Por ejemplo, en el ámbito comercial se han cerrado transacciones de 43 millones, 37 millones, 21 millones. Estoy hablando de abril y mayo. Entonces, siempre que hay una persona que está vendiendo, hay otra persona que está comprando. Obviamente que se van a ver afectados fundamentalmente por el parate en lo que tiene que ver con el lockdown o las visitas a las propiedades y demás. Pero acá hay una gran ventaja, que es la bancarización y la digitalización de las operaciones. Hoy es posible comprar un inmueble en el sur de la Florida y en toda la Florida, de alguna manera, y probablemente en gran cantidad de Estados Unidos, sin moverse de su casa, digamos. O sea, la digitalización es tal que se ha facilitado todo el proceso de compraventa y el proceso transaccional. Pero en resumidas cuentas, ¿tenés una percepción o indicadores objetivos de esos rangos de caídas en volúmenes de transacciones? Si te seguí bien, lo dijiste por un poco al pasar, 35-40% de caída en volumen. Esa es un poco la expectativa, la realidad. A ver, estamos hablando de firma de boletos. De firma, transacciones firmes, digamos. Sí. ¿Y precios? Y en términos de precios, al contrario, porque los precios de hecho han aumentado, porque está reflejando precios que venían de arrastre de los meses de enero y febrero, digamos, ¿no? Hoy el precio promedio, o el precio, acá en Estados Unidos hablamos de la mediana, a diferencia del promedio, como referencia, digamos, tenés que estar pensando, digamos, en un precio promedio de un precio mediano de unos $350.000 para un inmueble residencial. No. Te pregunto respecto de lo que era hace 6 meses, precios de hoy como proporción o como porcentaje. No, precios de hoy respecto de 6 meses tenés un incremento en los niveles de precios, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Ok. O sea, el efecto coronavirus es algo que se ha dado, te diría, en las últimas semanas. Entonces, inferir... No, me refiero a eso. No, me refiero a precios de hoy en el medio de la situación de coronavirus. No
tratando de hacer la corrección que sea posible estadística como para La corrección tratar de estadística te augurar la voy a algo, ¿no? dar dentro de 2 meses porque recién estoy trabajando con precios de marzo que reflejan operaciones de enero y febrero. No Entonces, podrías hacerlo, ¿ok? no, a ver, no tengo la data formal para poder dar un pronóstico y me parece aventurado empezar a... Informal tampoco, ¿ok? Y No. decimos otra cosa, no, está claro, y decimos otra cosa, digo, acá nos enteramos de algunos indicadores que no dejan de ser súper impactantes. Leímos en los diarios, desde Latinoamérica por lo menos, ninguno de nosotros viaja, como es obvio, al día de hoy, que tenés un volumen en Estados Unidos de desocupados que tiene el tamaño de la población de la República Argentina completa, ¿verdad? Y nos parece que eso debería ser un indicador que algo debería decir respecto al mercado inmobiliario, pero quizás no, es una pregunta en rigor. A ver, sin duda que el shock ha sido importante, es innegable. Por otro lado, el gobierno norteamericano generó una respuesta drástica, muy fuerte, de un nivel de muchísima envergadura. Estamos hablando de un Sí, paquete lo hemos leído, de 4 trillones de dólares, lo hemos leído. que cuatruplica la ayuda por el paquete del 2008. Esto, digamos, las variables que estoy mirando es fundamentalmente cuándo va a llegar ese dinero a la economía, entiendo que está llegando, y cuánto de eso, digamos, va a poder transpirar en lo que tiene que ver con el movimiento de la economía. Por ahora, las necesidades de corto plazo están cubiertas, se han duplicado los seguros de desempleo. Estoy con una muestra muy pequeña porque estoy hablando de Miami, pero en lo que tiene que ver con las cobranzas, no ha habido un fuerte la morosidad. Digamos, lo he hablado con otros colegas, con gente que tiene una cantidad importante y administración importante de departamentos, incluso, digamos, ahí tenés puntos que son claves. Y me parece todavía aventurado empezar a esgrimir, digamos, conclusiones, sino me parece más interesante trabajar con cuáles van a ser los potenciales escenarios a partir de esto. En el largo plazo tengo una visión muy... No, nadie sabe. Largo plazo, nadie sabe. Pero digo, como en resumidas cuentas de este input o esta percepción que vos estás transmitiendo, de ninguna manera alentarías a inversores oportunistas a hoy aventurarse a mirar oportunidades por allá porque no te suena que sea posible encontrar básicamente nada, digo, ¿no? No, creo que, a ver, creo que la oportunidad siempre existe y tiene que ver con qué definís oportunidad. Bueno, lo que entendemos en castellano por oportunístico, yo qué sé, bueno y barato, por decir algo, ¿no? Mirá, bueno y barato siempre hay. El tema es hasta cuándo bueno y hasta cuándo barato. Hay cuestiones puntuales de desarrolladores, como vos bien sabrás, que tienen unidades y que por ahí tienen una necesidad puntual de cash flow y en donde podés negociar descuentos atractivos e importantes. Es un poco lo que yo estoy hablando con mis clientes. Bueno, mirá, claro, de nicho, podría ser, diga, de nicho, hay que buscarlo. sí, hay que saber y además buscarlo. tenés otro tema que es importante y es fundamental. Creo que esto viene con relación al efecto de la caída que hubo en el mercado financiero, que fue rapidísima y violenta, mucho más fuerte que en otras situaciones, y esto hizo que la gente se acelerara. Y esto es importante, me parece que es un punto muy válido. A partir de la crisis de 2008, los parámetros de estancamiento cambiaron. Hoy, fundamentalmente, o en los últimos 10 años, para que alguien adquiera un inmueble, tiene que tener un porcentaje equivalente a unos 6 o 12 meses de reservas que cubran el pago de una cuota, impuestos, mantenimiento y demás. Por otro lado, tenés una moratoria obligatoria en términos de pago de rentas, de pago de financiación y demás, con lo cual los efectos recién, si vas a ver, vas a estar viendo en un plazo de 6 a 12 meses. Y en función de cómo se vaya dando la recuperación de la economía, que no te olvides que es exponencialmente más elástica la respuesta de la economía norteamericana a la economía argentina, vas a poder ver si esas corrientes cruzadas entre bajas y recuperación te van a generar oportunidades. Indefectiblemente van a aparecer oportunidades porque van a haber actores puntuales con cuestiones de liquidez, van a haber cambio de manos. El consejo sí es estar atentos. Creo que fundamentalmente yo veo mucho valor en el largo plazo en lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario,
y si alguien está atento y está en el mercado y trabaja con nosotros, va a poder llegar y aprovechar las oportunidades, pero así como hay mucha gente que las está mirando, tenés otro gran porcentaje de la población o de actores que también están en esto, con lo cual esas oportunidades cuando aparecen, y si aparecen a descuentos significativos, se van a ir muy, muy rápido. No, obviamente, siempre es así. Gracias, Damián. Igual volveremos a vos a hacerte algún otro comentario dentro de un ratito. Déjame cambiar completamente el enfoque a la cuestión y me gustaría charlar ahora con Eduardo. Eduardo ha estado en los últimos años involucrado en un tipo de negocios, ahora él se presentará, muy, muy distinto de lo que acabamos de escuchar de Damián, incluso si entiendo bien y ahora él nos lo ratificará o no, trabajando mucho en plazas en donde la crisis del 2008 tuvo muchísimo impacto y eso generó una dinámica de muchísimas oportunidades. Y entonces está bueno que él nos dé su propia visión y lectura de cómo está viendo el mercado en la actualidad, con la educación de haber estado tan profundamente involucrado en el universo inmobiliario afectado por la crisis del 2008 en Estados Unidos. Eduardo, presentate, please, y avancemos. Gracias, Damián, y gracias a todos los que participan en este evento, que por lo visto llega ya a casi 100 personas. Como bien decías, llevo involucrado en este tema desde hace muchos años. Vivo en Miami desde el año 1989, cumplí hace unos días 31 años en esta ciudad. Les hablo ahora desde la ciudad de Aventura. Soy broker de bienes raíces en el estado de Florida y también en el estado de Michigan, así que les voy a dar un panorama de lo que a mí me pasa en las dos ciudades. Ya de por sí tenían una situación inmobiliaria muy distinta, en algunos aspectos hasta opuestas. Y cuando me refiero a opuestas, me baso en el ciclo de la economía y en donde se encuentra, o se encontraba hasta hace algo más de 40 días, la ciudad de Miami y la ciudad de Detroit, por otro lado. Si analizo el tema en Miami y qué ha pasado y qué está pasando en este momento, voy a remontar simplemente a dónde estábamos en el mes de febrero, hace pocos meses atrás. El índice de desocupación del estado de Florida en el mes de febrero era del 2.8%, cuando en el país no llegaba al 4%, estaba entre el 3.5% y el 4%. Miami vivía en ese momento una situación muy particular, me refiero nuevamente a febrero de este año. Correcto. Y todos los años se hace el Bull Show, un lugar que atrae, un evento que atrae a miles y miles de personas del mundo entero. Tuvo también la coincidencia que en ese mismo mes se hizo la final de fútbol americano, que es el Super Bowl. Eso dio lugar a que muchísima gente pasase por Miami en ese particular mes y que el índice de desocupación llegase a los niveles tan bajos como el 2.8% que mencioné. Respecto a la situación inmobiliaria que yo veo tanto en Miami como en Detroit, particularmente en este momento, nosotros seguimos haciendo transacciones tanto en Miami como en Detroit. Ha cambiado completamente la forma como nos dirigimos a nuestros inversores. Yo me he pasado los últimos años viajando y participando en expos y en diferentes eventos, recorriendo miles y miles y miles de kilómetros y en aeropuertos y subiendo aviones. Me doy cuenta de que hoy la forma de comunicarnos es esta. Tenemos prácticamente 100 personas escuchándonos, no me muevo de mi casa y llevo haciendo esto desde hace más de 40 días. Nuestra oficina cerró antes de que la misma ciudad de Miami dijese que había que cerrar los negocios. Y desde ese día, todos los que trabajan en nuestra organización, trabajamos desde nuestra casa. Esto lleva a tener una relación inclusive hasta más cercana con nuestros inversores y, repito, hemos cerrado transacciones, tanto en Miami como en Detroit. ¿Qué pasa en Miami puntualmente? Cuando yo hago mis presentaciones, o hacemos nuestras presentaciones con respecto a Miami, siempre hablamos de lo que se llama, o nosotros llamamos, una rentabilidad emocional. ¿Qué significa una rentabilidad emocional? Independientemente del número que uno logre en un papel, Miami es un lugar donde uno puede alojarse o comprar una propiedad con la que bien comercializa Damián y va a estar más que contento, sobre el mar, de lujo, fácil acceso a los lugares donde quiera ir. Si lo lleva a números, no sé si eso es rentable, pero emocionalmente seguramente que lo es. Y por otro lado, se presentan oportunidades como por ejemplo las que surgen de los cambios de zonificación en el condado de Broward, a pocos metros de aquí de la ciudad de Aventura, donde de golpe en una ciudad como Hollywood
cambia la zonificación y donde ahora hay un barrio de casas bajas, se va a permitir la construcción de townhouse y de algo más. Nosotros acabamos de hacer la venta de unas casas, en definitiva, para ser demolidas y transformadas en unos townhouses. O sea, oportunidades en la ciudad hay, sí, no solamente desde el punto de vista de aquella rentabilidad emocional que el inversor busque, sino en aquella rentabilidad racional, llevado a un número, le va a dar rentabilidad y futura capitalización. Lo mismo pasa... No, pero Eduardo, pero digo, y cuestiones emergentes del coronavirus en particular, que no lo estás mencionando, es porque te parece que no es de impacto en el mercado inmobiliario de Miami. Es una pregunta, en realidad. Sí impacta en el mercado inmobiliario de Miami, porque coincido con lo que decía Demián, hay personas inversores que quizás en sus propios países, hoy, como puede ser el caso de Argentina, tienen sus negocios, sus empresas, necesitan recurrir a un flujo de caja que eso le obliga a vender una propiedad, por ejemplo, aquí en el área de Miami. Eso lo hemos vivido nosotros mismos en nuestra propia compañía con algún inversor que tiene que deshacerse de algún inmueble para poder cubrir sus obligaciones en Argentina o poder mantener una estructura donde hoy se van más de 30 días sin ninguna actividad. A mí me parece, por otra parte, que, déjame, para no abandonar Miami por un segundo más, y enseguida abandonamos y te sigo para Detroit, pero déjame quedarme por un minuto en una ciudad que amo como es Miami. El mundo turístico, ¿no? Te quiero decir, yo soy un turista fanático de Miami, pero definitivamente no soy nada original al respecto, sino que formo parte del enorme aluvión de latinoamericanos que vamos con muchísima frecuencia a Miami, que no estamos yendo. Y me imagino que el universo turístico que está montado sobre una infraestructura inmobiliaria gigante, porque Miami está en buena medida montado sobre eso, puedo adivinar, no estoy yendo a Miami, ni yo ni nadie, ¿verdad? Salvo ustedes que están ahí, pero puedo adivinar que están sufriendo esta situación, ¿verdad? Sí. Antes mencionamos el tema de la desocupación, ahora no quiero dejar de mencionar el tema de la falta de turismo. Por supuesto que un mes muchas compañías podrán aguantar, me imagino, 2 meses, no sé, pero los negocios tienen me imagino, una capacidad de aguante limitada, y de vuelta, Damián decía, nadie sabe cuánto va a durar, pero me da la sensación que hasta que los vuelos de American Airlines vuelvan a ir fluidamente de Buenos Aires a Miami, o de otros países de Latinoamérica a Miami, como solíamos tener antes, me parece que falta bastante, ¿eh? Sí, me equivoco, pero me suena que falta bastante. Coincido, de hecho, en nuestra organización estamos vinculados a la industria hotelera, somos representantes para Argentina y Uruguay de la cadena Best Western, así que es algo que manejamos en forma diaria, de qué pasa con la industria hotelera y del turismo. Seguro está mal, digo, o sea... No, claro, está mal. De hecho, los hoteles están cerrados. En todo el condado y en prácticamente todos los lugares, los hoteles están cerrados. A raíz de eso, por eso no quiero dejar de preguntarte si es que algún impacto, porque digo, la actividad turística, como sugerías un ratito, se monta en una infraestructura inmobiliaria, digo, o sea, cualquier actividad turística requiere un inmueble en el que realizarse, será un hotel, será un restaurante, será una cafetería. Me pregunto si ahí tampoco ven oportunidades para inversores inmobiliarios a raíz del coronavirus. Por ahí no, yo qué sé, es una pregunta. Sí las vemos. Justamente, nosotros hacemos presentaciones todos los sábados. No este sábado, el próximo sábado, justamente vamos a hablar en nuestras presentaciones de las oportunidades que se presentan en el tema hoteles y en los temas vinculados con las rentas temporales. O sea, una ciudad como Miami, definitivamente, atrae más de 23 millones de turistas por año. Por el aeropuerto de Miami pasan más de 46 millones de personas por año. Pasaban. Pasarán más después, seguramente, en algún momento, porque también coincido, como dice Demián, en su momento, después de las torres, parecía que ya nadie más iba a subir a un avión, nadie más iba a tener una oficina en un edificio de altura, y con el tiempo la gente se olvida y lo sigue haciendo. Y esto seguramente va a pasar igual. Antes de que nos cuentes, no sé si hay que esperar o hay que apurarse a invertir ahora. Lógico, hay que esperar a que eso suceda, y es el momento de aprovechar e invertir. Además hay otro tema aquí. La Small Business Administration es un ente que ofrece ayuda a empresas de menos de 500 personas, ha sacado 3 tipos de planes, y entre esos planes, uno de los que ha sacado es ayuda, donde le permite a tasas muy bajas, 3.75% a 30 años, y durante el primer año no se paga ningún tipo de interés, poder recibir préstamos que, por ejemplo, en lo que respecta a la actividad hotelera, que seguramente tendrá algún otro tipo de acceso de beneficio para poder llevar adelante esta situación, le va a permitir luego despegar una fuerza que, claro, hoy los hoteles cerrados, podríamos decir, prácticamente no valen nada, sí vale, y es el momento para aprovechar
y poder capitalizarse en lo que futuramente será una nueva Miami, recibiendo personas de todo el mundo, como lo viene haciendo desde hace un montón de años. Me gustaría complementar un poco lo que dijo Eduardo, porque acá, Dale. cuando hice referencia al paquete de estímulo, esto es fundamental en lo que tiene que ver con la economía norteamericana. Exacto. No es menor, o sea, las Un compañías... tercio del claro. Producto Bruto Interno ¿Perdón? del país. Claro, claro. A ver, yo estoy en contacto con varios fondos que trabajan con hoteles. Hay dos cuestiones. Por un lado, hay un acceso a fondos públicos equivalente a mantener operaciones durante 3 meses. Sí. Son préstamos a tasa muy blanda y algunos préstamos con la posibilidad de no ser devueltos por quien los pide. Exactamente. Por otro lado, la capacidad de respuesta en Estados Unidos en términos de manejo de personal, y por eso es un incremento muy fuerte del desempleo en el corto plazo, es muy fuerte en Estados Unidos. Esto implica que tenés, digamos, como el empresario tiene la posibilidad de reducir la fuerza laboral de una manera drástica en muy poco tiempo, así como de reducirla, de incrementarla. Entonces, Claro. estas dos cuestiones permiten una adaptabilidad a las circunstancias que en la cabeza de la Argentina es muy difícil de concebir. No, yo creo que no es un tema de la cabeza de la Argentina, me parece que subsiste siempre el signo de pregunta al que nadie, para el que nadie tiene respuestas en el planeta Tierra, que es ¿cuánto va a durar esto? Efectivamente, si la ayuda del Estado es un mes no pasa nada, si la ayuda del Estado es generosa y voluminosa por 3 meses, aguantarán. Toda la vida seguro no es posible aguantar con ayuda del Estado, y en el medio el tiempo dirá si esto se convierte en grave o será simplemente una brisa pasajera que se llevará a algunos muertos y no mucho más que eso, ¿verdad? Sí, Pero es depende del el tiempo, la quiero decir, intensidad ¿no? de la crisis, absolutamente, digamos. Depende del tiempo, y sobre eso no tenemos respuesta. No tiene sentido tener esta conversación, y si hay que, por eso, cuando me preguntabas al principio, cuáles eran, inferir consecuencias a partir de muy poca data que tenemos, que es absolutamente reciente, como decía Eduardo, es complicado. Me parece más importante trabajar con escenarios. Y la realidad es que acá la respuesta del sector público, del gobierno, llamarlo como quieras, ha sido importantísima. No, está clarísimo. Sí. Y esto no es un tema menor. Y además, por Lo otro lado, lo envidiamos mucho, así que todos somos los muy conscientes de actores eso. del real estate y del sector inmobiliario trabajando para salir adelante, que este es un tema que también me parece que es importante destacar, en el cual inquilinos, bancos, gobierno y demás, está todo el mundo trabajando para salir adelante. Tenés aire. Ahora, si esta cuestión, digamos, se extiende durante 5 años, bueno, ahí ya no creo que tengamos mucha razón ni siquiera nosotros de estar hablando, pero creo No que... descartaría escenarios intermedios que me parece que merecen ser evaluados también, entre 3 meses y 5 años, digamos. Pero no importa, digo, ya cada uno hará su análisis. Déjame que cierre con Eduardo sobre algo que le quedó en el tintero, que es Detroit. Sí, gracias. El tema de Detroit, que es un mercado completamente diferente al de Miami y probablemente muy distinto a cualquier otro mercado dentro de Estados Unidos. Detroit es una ciudad que, habiendo salido de la crisis, la bancarrota en el año 2014, estuvo desde el 2003 al 2014 en la bancarrota, comenzó a experimentar una reversión en la tendencia de los precios a partir de fines del 2017. Hoy en Detroit nos encontramos con las propiedades tienen un precio de mercado a la mitad de lo que alguna vez estuvieron. Venía repuntando muy bien, la realidad nos muestra que hoy sigue en una tendencia de interés por parte de los inversores. Hemos hecho transacciones durante todos estos días desde nuestras casas. El crecimiento de la ciudad va a ser, creo yo, más vertiginoso de lo que venía siendo, porque esta situación, y sobre todo en la vinculación entre Estados Unidos con China, va a beneficiar enormemente a una ciudad como Detroit, que ya la venía beneficiando, al punto tal que una empresa como Chrysler estaba haciendo la ampliación, iba ya a inaugurar la ampliación de una de sus plantas, donde traslada la fábrica de motores que actualmente está en China y la lleva a Detroit. Eso le permite solamente la ampliación de esta planta contratar a más de 5.000 personas, con lo cual estamos hablando de 5.000 familias, de las cuales al menos 3.000 tienen que mudarse a Detroit fuera del estado de Michigan. Pero ¿cómo viene la cuestión, Eduardo, de la desocupación? O que quizás ahí está pegando especialmente fuerte también, ¿verdad, en Detroit? Sí, está en una situación distinta a lo que pasa en Miami con respecto a la desocupación, pero por ejemplo, una empresa como Ford
ya hace varias semanas está dedicándose a la fabricación de respiradores. Si uno ve qué pasó con la compañía Ford, la bolsa de valores, bueno, en lugar de bajar en algún momento subió, justamente por esta situación puntual. ¿Qué pasa con la desocupación? Y si es importante, y también creo que y tú también lo dijiste, aquí el índice de desocupación ha crecido enormemente. Tengamos también en cuenta que cada persona que trabaja en relación de dependencia aporta a un fondo del unemployment, del desempleo, con lo cual hoy está recibiendo parte de lo que en algún momento había depositado o le habían retenido de su sueldo. Por un lado. Por otro lado, el gobierno le está entregando a cada persona $1.200 por persona mayor, a lo cual se incrementa $500, creo que es por hijo, que viva en esa misma propiedad. Y por otro lado, tienen todo el unemployment, el seguro del desempleo, le permite estar cubriendo sus necesidades. En el caso nuestro de Detroit, el problema con el que sí nos hemos encontrado es que en algunos casos quienes reciben ese bono, es un bono, un cupón, como no salen de su casa, no lo pueden ir a canjear. El gobierno les envía algunos depósitos directamente a sus cuentas, otros les envía un cheque, pero al que no tiene cheque le envía algo equivalente a lo que sería un money order. Entonces ese money order lo tiene que llevar a canjear, no lo puede canjear porque no sale de su casa, pero el dinero lo tiene. Se atrasará en el pago que nos está haciendo de la liquidación de los alquileres y la terminará de completar cuando todo esto de alguna manera se solucione. Particularmente en la ciudad de Detroit, y un poco para terminar esta parte de mi participación, creo que nos encontramos ante una ciudad, como le va a pasar a otras ciudades industriales de los Estados Unidos, que se van a terminar beneficiando porque plantas o armadurías o cosas que tienen en China, las van a llevar a los centros industriales de los Estados Unidos. Las van a traer definitivamente para aquí. Es lo que el ejemplo de Chrysler va a suceder con otras compañías. Muy, muy interesante. ¿Podemos pasar a Michelle? ¿Lo tenemos ahí, que yo no lo encuentro? ¿Estás, Michelle? Michelle tenía una dificultad de Wi-Fi y se estaba tratando de reconectar. Él mandó un mensaje al grupo privado. Bueno, entonces vamos con vos, Gustavo, si te parece. Bueno, es un gusto. Primero, ante todo, quiero agradecer a los colegas, toda gente a quien respeto mucho y con quien tengo una linda amistad. Quiero destacar que respeto a todos y que creo que cada uno tiene una preparación absolutamente importante para este tipo de charlas, aunque probablemente difiramos en algunas opiniones. Yo creo eso es bueno, eso es muy bueno, y más para este tipo de eventos. Creo que es importante poder tener algunas diferencias. Yo veo el desempleo como un factor detonante. Si bien, como dijo Eduardo y Damián, acá es muy fácil despedir a la gente cuando no tiene una consecuencia inmediata para el empleador. De la misma manera hay una tasa de reabsorción, que una vez que la economía se reactiva, probablemente la tasa de absorción y la caída de ese desempleo va a ser abrupta. Sin embargo, la persona que hoy recibe su desempleo, la persona que pierde su empleo hoy tiene una inestabilidad emocional importantísima porque se le caen los ingresos y el cheque de $1.200 es como una curita en un dedo. No es algo que te va a reemplazar el ingreso que perdiste ni esa estabilidad emocional. El principal factor que yo veo como consecuencia es que hay mucha gente que está dejando de pagar sus alquileres o está tratando de cancelar sus leases. Y hay una incertidumbre por ese lado. Está pasando en distintos niveles, propiedades caras, propiedades económicas, propiedades de tiempo compartido de corto plazo están vacías hoy porque básicamente las plataformas de Airbnb están casi te diría, bloqueadas y los hoteles cerrados, con lo cual hay todo un desbarajuste de la industria que creo que va a tener consecuencias. Ahora, esto sin duda va a la persona que está posicionada en cash, le va a dar una cierta ventaja a la hora de buscar oportunidad. Por ejemplo, busco oportunidad, vas a tener más dueños motivados. No va a estar en una zona, en un lugar específico. Probablemente, si en Detroit están aumentando las industrias y van a repatriar industria del extranjero, probablemente haya una nueva oferta de empleo y hayan oportunidades y la propiedad pueda, en el corto plazo,
primero bajar y después subir. En Miami, por ejemplo, yo estuve este fin de semana, como me cansé de no tener playa, me fui a Melbourne, Florida, los hoteles están todos llenos, abiertos y llenos. En Melbourne es a 3 horas al norte. La mitad del estado está empezando a abrir, la otra mitad de Eddie Broward no están abriendo. Yo creo que hay un nivel de ansiedad de los propietarios que es importante. Yo tengo una cliente de Costa Rica que me llama todos los días para ver qué novedad hay. Y no es tan rápido. Obviamente las novedades las esperamos todos. Por ejemplo, una de las consecuencias de la pandemia es que los brokers, a menos que vivas, por ejemplo, en un condominio, en el mismo edificio que vivís, podés por ahí mostrar, porque te escapás, pero yo estoy tratando de mostrar un apartamento que tengo para alquiler y no puedo entrar al edificio. Hoy, y hablo de hoy, tengo 14 citas postergadas para cuando abra. Por otro lado, ¿Cuánto te cayó el nivel el volumen de closings, o sea, de cierres, el volumen de transacciones de hoy, o estos días respecto de febrero o de enero, respecto de hace unos meses? Mira, mi observación es que el mercado inmobiliario está un poquito lento. Y yo he tenido closings de ventas hechas en enero y febrero. También he vendido durante la pandemia, porque tuve la suerte de poder mostrar una propiedad a alguien y vendí otra por teléfono, que es lo que decía Eduardo, que se va a dar un poquito más, va a ser un poco más ágil la venta online, por decirlo de una manera, claro. Si es propiedad con un potencial de retorno. Comparto también un poquito las estadísticas que mencionó Damián, y creo que falta data, pero mi percepción es que va a haber en los próximos 6 meses, en algunos lugares, oportunidades. No son lugares específicos, sino que son dueños motivados, cada uno con su realidad y con su inquietud, y lo bueno es estar... pero Gustavo, a ver, porque perdóname que te interrumpa, pero le pregunté a Damián hace un ratito por oportunidades, y él me preguntó a qué llamamos oportunidades, y solo de vuelta para hablar todos el mismo idioma, simplemente para convenir un lenguaje común, me refiero a cosas que se perciban con descuentos de precios que resulten significativas, no para cosas que uno compre como si nada hubiera ocurrido, esperando que el rebote después te lleve a alguna ganancia de capital, sino de verdad algo que uno pueda encontrar con precios de descuento respecto de lo que sabíamos tener el año pasado, por decir algo. Lo que pasa también... ¿Ves ese escenario? Espera, déjamelo, Gustavo. ¿Ves ese escenario o no? Te voy a dar un ejemplo. Mira, yo trabajo mucho en una zona de aventura que se llama The Point. Acabo de detectar una unidad que semejante a una que vendía hace un poco tiempo, por arriba de $1 millón, hoy la están ofreciendo en 750.000. Vale probablemente mucho más que 750.000, pero sin embargo está en el mercado de ese valor. Entonces está en el mercado de ese valor porque el dueño es brasilero, está preocupado, no tiene casa, tiene que pagar mantenimientos, que no tiene el dinero, entonces quiere salir, es un fire, pero es una situación única. De un brasilero fundido, pero me imagino que no debe ser un caso tan aislado de un brasilero fundido. Me imagino que puede haber más de un brasilero fundido, ¿no? En un mundo afectado globalmente por el coronavirus, en un mundo afectado en Latinoamérica, a ver, créeme, espera, déjame que te diga una cosa, créeme que ustedes están allá, así que por supuesto hacen muy bien ustedes en describirnos lo que palpan ustedes allá, pero créanme por un minuto lo que nosotros palpamos acá, ¿verdad? Acá la crisis es re profunda, créeme que es re profunda. En la reprofundidad de la crisis argentina hay mucho argentino, no hace falta que les explique a ninguno de ustedes ni a ninguno de la gente que nos acompaña en esta actividad, hay mucho argentino con propiedades en Miami. Esta situación de tu brasilero amigo que necesita vender, no me imagino que en Latinoamérica sea un caso aislado, de justo que vos no, de verdad la crisis es profunda en Latinoamérica y mucho latinoamericano con propiedad en Miami hoy estaría encantado en hacerlo plata. No es un brasilero amigo, es un listing que apareció en el mercado, un valor desproporcionalmente bajo con respecto al resto. ¿Entendés? Es una oportunidad detectada, nada más. Y es una oportunidad, un valor, digamos que no es para todos. Son 750 lucas, hay que tenerlas hoy. Por otro lado, noto lo siguiente, déjame que te cuente una breve historia. Yo tengo una venta hecha en Kissimmee,
y el día 28 de febrero recibo el clear to close. Y el día 1 de marzo el banco dice, cambiaron las condiciones, no podemos hacer funding. Y todavía estoy esperando el funding, con un clear to close. O sea, que hay ciertas situaciones irregulares, y esto pasa porque el mercado secundario de las hipotecas quedó paralizado por la extraordinaria caída en el mercado. Ahora bien, dicho esto, la extraordinaria, la volatilidad que hubo en el mercado está llevando a que mucha gente empiece a pensar nuevamente en real estate, y hablo de gente de acá. Entonces, por otro lado, tenés gente de California, de Colorado, de Chicago, de New York, que por distintos y diversos motivos, hoy su economía local allá está complicada. Y el estado de la Florida no tiene los taxes a los ingresos como lo tienen estos estados. Entonces, correcto, hay mucha más consulta online interna dentro de los Estados Unidos que lo habitual. Y por otro lado, las consultas de Argentina también vienen, pero a la hora de contactarse directamente con la gente te dicen, tenemos que esperar a que pase esto, lo cual es lógico. Te diría que en mi opinión va a haber mucha oportunidad salpicada por todos lados. Aquel que tiene hoy un departamento en lugares de tiempo compartido o de short-term rental está preocupadísimo porque tiene todos los gastos y cero ingresos. Entonces, oportunidades hay y van a verlas. Y el que tome ventaja es quien contacte a cualquiera de nosotros, con quien se sienta más cómodo trabajando, y decir, ok, búscame un 20% abajo de valor de reproducción. ¿Es posible? Claro que es posible. Ahora, por ahí, cuando lo encontrás, esa propiedad no está donde vos querés que esté. Entonces, hay que tener en claro que no siempre las oportunidades aparecen donde uno quiere que esté. Por supuesto. Decime otra cosa, Gustavo. Háblame un segundo, si pudieras y estuviera a tu alcance, sobre inmuebles comerciales. Centros comerciales, espacios que hoy por hoy tienen una caída en su nivel de actividad gigantesca porque la gente sale menos o porque no sale, que quizás tengan deudas que pagar con las que han generado han fondeado la transacción de adquisición, por cosas que están transformándose aceleradamente a raíz del crecimiento del comercio electrónico o de Amazon o lo que fuera. Yo te voy a dar mi mercado? opinión. El virus de corona, obviamente, si pudo cerrar a todos los moles de los Estados Unidos, o al menos los de aventura, y de la Florida, sin duda ha generado a muchos inquilinos, a muchos negocios que no pueden pagar. Ayer estaba leyendo que J.Crew, que es una fábrica, que es una cadena de negocios de venta al público de remeras, de ropa de hombre, se presenta en quiebra, aún por tener cerrado 1 mes y medio los locales. Y obviamente anticipan que la recuperación va a ser lenta. Correcto. Yo creo que el primer golpe al retail lo está dando Amazon. Y claro, digamos que el golpe mortal lo puede dar un poquito, o una manera de incrementar ese golpe lo está dando el coronavirus. Yo creo que va a haber más vacancy de lo habitual, lo cual va a afectar a los ingresos o a los retornos de las distintas propiedades comerciales. Y una vez más, no es parejo, sino que va a haber lugares dispersos. Entonces, la idea es sobre todo porque de casa de desocupación. Sí, sobre todo porque a mí me suena que es muy usual en el mercado americano trabajar con un alto nivel de endeudamiento, ¿verdad? Por supuesto, en muchos casos a tasas muy bajitas, por lo menos en la visión nuestra, y a plazos muy largos, pero si no tenés ingresos, por más baja que sea la tasa, el préstamo hay que pagarlo igual, te quiero decir, y puede llegar por más cómodo que sea el préstamo, puede llegar a traerte un dolor de cabeza importante, ¿no? Pasa, Damián, ahí que los préstamos, o sea, no es que acá en Estados Unidos alguien va, saca un préstamo y listo. Lo que el banco requiere, que es un poco lo que yo recalqué anteriormente, es entre 6 y 12 meses de reservas. Hay un proceso que se llama underwriting, que es donde el banco, quien presta el dinero, estima los ingresos, estima diferentes escenarios. Entonces, hace poco estaba hablando con una persona, me dice, mira, tengo algunos problemas con la cobranza, me decía. Le digo, ¿cómo estás pasando? Mira, hasta ahora estoy bancándolo con el tema de las reservas. Entonces, creo que... No te sigo, perdón, Damián, no te sigo. A ver, vos comprás un inmueble, quien te presta el dinero te va a exigir depositar en una cuenta
un monto de reservas equivalente a 6 meses o un año de giro comercial para que vos puedas cumplir con tus obligaciones. Entonces, quien hoy tiene una merma... De ingresos por alquileres, decís vos, estamos hablando Correcto, de quien retail hoy tiene ahora. una merma en los ingresos con alquileres, está Tiene ese colchón. pagando de las reservas que ya había preimputado o puesto a un costado para pagar el préstamo. Entonces, no es tan instantáneo, por eso yo iba a un periodo de 6 a 12 meses y demás. Digo, sumado a eso tenés una extensión en términos de cierto tipo de préstamos de 3 meses, digamos, en donde la cuota te la van a pasar al final del préstamo. Entonces, y eso es probable que se extienda 3 meses más. Entonces, de ahí es que hablaba de una serie de corrientes cruzadas entre este tipo de situaciones y una eventual salida muy paulatina de esta situación. No es nada tan inmediato. Y por otro lado, complementando un poco con lo que decía Gustavo, mucha de la demanda de los últimos años en lo que tiene que ver con Miami y el sur de la Florida tiene que ver con movimientos locales y no tanto internacionales. Claro. Entonces, eso también genera un cambio y una dinámica que todos venimos viendo en lo que respecta a Miami, sobre todo en los últimos 10 años, en donde el perfil de la ciudad está cambiando drásticamente. Entonces, el otro segmento que querría explorar con ustedes, porque alguna cosa dijimos del turismo y alguna cosa dijimos de la cuestión residencial, también algo del tema comercial, me refiero a retail. No sé si está al alcance de ustedes hacer alguna reflexión sobre la cuestión oficinas, ¿verdad? El mundo de las oficinas también, por este efecto del coronavirus, uno podría esperar que tenga algún impacto de la mano del triunfo del home office y a consecuencia de eso el debilitamiento de la demanda de espacios de oficinas. ¿Cómo lo ven, si es que alguno tiene alguna opinión sobre esta cuestión? Perdón, interrumpo un segundito. Perdón, Gusti Blackman, soy Pablo. Tuvimos un problemita técnico con Michelle que no va a poder reingresar y va a entrar en su lugar Gabriel, que es también de LDG. ¿Sí? Así que él ya... Ah, Gabriel estaba, lo vi, claro, ¿sí? Está perfecto. Así que sigue Gabriel. Dale, ahí lo vi a Gabriel. Te decía que independientemente del coronavirus, hubo una explosión de edificios de oficina, crecieron como honguitos por todos lados. Claro. Que la capacidad de absorción es menor a la capacidad de oferta. Entonces, creo que el coronavirus ha hecho que, por ejemplo, yo me mudé de oficina. Yo de 18 años estuve en un lugar de 1.600 pies, ahora tengo un lugar más chico, más affordable, y justo coincidió con la crisis y estoy feliz de la vida de que bajé mis gastos 35-40% en cuanto a lo que es el espacio que ocupo. Y creo que esta es una mentalidad que es contagiosa, que hay mucha gente buscando cómo está disponiendo de lo que no necesita. Esto justamente también, y coincidentemente con que se nota una movida hacia la tecnología. Antes la gente buscaba a través de sus agentes, hoy busca a través de Amazon, Google, y llega a nosotros o a quien llega, y después llega a los websites que le ofrecen y toman un rol más protagónico. Eso hace que todos trabajemos de distinta manera. Entonces, cuanto más preparado tecnológicamente estás para responder, probablemente necesitas más gasto tecnológico y menos gasto de espacio. Con lo cual creo que el mundo está cambiando. Lo cual para el que vende metros cuadrados de oficinas no es una gran noticia, ¿verdad? Simplemente. No, y por otro lado, yo uso Zoom hace 2 años. Yo creo que hoy día Zoom lo conoce todo el mundo y ya está acostumbrado a presentarse y a tener llamadas y a tener conferencias, lo cual probablemente reemplace algunos cuantos viajes que todos hacemos, y que las reuniones, en vez de ser cara a cara en la oficina o en el conference room de la oficina nuestra o de nuestro abogado, va a ser en Zoom. Y creo que este es un cambio muy importante, que va a acercar a los consumidores a su broker of choice, al broker que elijan. Déjame que le demos, Gustavo, la oportunidad a Gabriel, que entiendo que estás, ¿verdad? Sí, acá estoy. Gracias, Damián. Ah, bueno. Adelante, por favor. Sí. Bienvenido. No sé si tuviste oportunidad, si es que recién entraste o estabas escuchando lo que veníamos charlando.
No, tuve la suerte de escuchar lo que plantearon los demás. Bueno, nada, tus opiniones respecto de perspectiva. Bueno, primero presentate, por favor, y después expectativas, perspectivas y tendencias del mercado inmobiliario de la Florida, que es donde vos también trabajás. Bueno, yo soy Gabriel Rosman, soy uno de los socios de LDG, que es una desarrolladora inmobiliaria. Estamos en Uruguay, Argentina y Estados Unidos en la Florida. Y estamos actualmente con 3 proyectos, 2 terminados y 1 a punto de finalizar en la Florida, todos residenciales. Mi opinión es que hay que segmentar, es decir, no todo está afectado de la misma manera, por lo menos desde los últimos 3 años. Tenemos que dividir el mercado comercial, que es una situación, el mercado residencial de alto valor, el mercado residencial de medio valor, el mercado de alquileres y el mercado residencial de bajo valor. Correcto. Y también las zonas. No es lo mismo Aventura que Homestead que la playa. Entonces, que Brickell. Entonces, si podés dame algunas referencias de este paneo general que estás haciendo, pero de la mano del tema que hoy nos convoca, que es el impacto del coronavirus sobre ese universo de segmentos del mercado inmobiliario, si es que algún impacto tiene. Bueno, el coronavirus afectó al mundo, es decir, no estamos excluidos en la Florida y acá en Argentina tenemos distintas pandemias, no solamente el coronavirus. Entonces, de verdad. Si los que vivimos y desarrollamos en Argentina, quizás tenemos una situación en Estados Unidos del coronavirus que lo vemos como Disneylandia, a pesar que Disney está cerrado. Correcto. Sí, está afectado, retrasó, frenó. Las obras, algunas siguieron. Creo que hay un proceso de lentitud total en lo que hace a las ventas, hay freno de toma de decisiones, la gente tiende a estar cash y ver qué oportunidades se pueden plantear. También se da la situación de que el mundo global está en crisis y mucha gente, por lo que estamos contactando, principalmente de nuestros países latinos, vuelven a mirar el mercado americano, especialmente de la Florida, como el primero en recuperarse. Claro. Y que quiere sacar sus fondos, no importa el país de que estemos hablando, latinoamericano, y volverlo a direccionar hacia un lugar que entienda más seguro, ya sea para desarrollar o para resguardo de valor. Correcto. Nosotros tenemos 2 proyectos en Lake Harbor, que digamos que están al 70% vendidos, y la venta del otro 30% por el ticket que tenemos, que es alto, o alto para el argentino, está dificultosa, por lo cual estamos en un proceso de alquiler de unidades que a un precio normal de mercado se están alquilando. Y eso nos hace esperar 2 años o 3 al recupero de los valores y no tener apuro en vender de algo que tenemos financiado ya. Y respecto a Aventura, no sé si tenemos suerte o porque la demanda, la tasa de ocupación de Aventura es alta, los inversores siguen viniendo, nos queda un promedio de 20 unidades sobre 100 para vender, y se están produciendo las ventas, y el rango de ocupación de alquileres en Aventura prácticamente no bajó, y estamos en un porcentaje de gente queriendo alquilar alto. Es decir, y mientras el ticket va bajando cada vez más, las posibilidades de venta para el mercado local es mayor y la rentabilidad del resguardo de capital dentro de tasas normales entre el 5 y el 7% se tornan posibles. Entonces, ¿y el mercado comercial? ¿Mercado comercial es algo que vos hacés o desconocés? Sí, tenemos locales también, conozco el mercado comercial, creo que el mercado comercial va a sufrir, ya venía sufriendo, pero depende de quién sea el inquilino, ¿viste?
va a haber inquilinos que van a seguir estando. Especialmente lo que son locales chicos. Igual que oficinas chicas, todo va a ser más chico, creo. Creo que el modelo argentino que empezamos nosotros hace unos años de las unidades, las microunidades o los departamentos más chicos, porque el ticket no daba, se está trasladando hacia otros lugares, de tal manera que los contratos de alquiler de una oficina, que antes eran de 3 años o de 5 años, van a tener que tener flexibilidad los condodocuments, es decir, los reglamentos de copropiedad, para que se puedan alquilar por periodos menores y por tamaño de oficinas, con un ticket que permita acceder a la gente y estar cómoda, pero no en 1500, como dijo Gustavo, en tamaño de oficina mucho más grande. Nos pasó a nosotros, estábamos en una oficina, no me acuerdo, creo que eran 1800 pies y ahora estamos en una de 900. Hicimos lo mismo que Gustavo y bueno, y las comunicaciones virtuales aumentaron y bueno, estamos en ese mundo. Creo que la Florida tiene la suerte de ser, desde hace varios años, una ciudad anual. El tiempo de recuperación del turismo, de los viajes, de todo lo que sea internacional, no sé si lo local, creo que todos lo desconocemos, pero no va a ser corto. No va a ser corto. No va a ser corto. Yo particularmente voy a pensar bastante antes de marzo de subirme en un avión. Entonces estoy tratando de aplicar lo mío al mercado, y bueno, lo reemplazaremos por esto virtual, ventas virtuales, acercamiento al cliente uno a uno virtual, y trataremos de ser más simpáticos de esta manera. Te sale bien, por otra parte, créeme que te sale bien. Escuchame, lo fui practicando. Déjame que volvamos por un segundo a Eduardo. Quería preguntarle a él, digo, vos estuviste muy sumergido y usaste como línea argumental muy fuerte de toda tu actividad en los últimos años la crisis del 2008 y fue como el soporte a partir del cual tu actividad en esencia se construyó. Si tuvieras que hacer un análisis comparativo, por supuesto es súper prematuro para hacerlo porque el coronavirus nos lleva algunos días o algunas semanas y el 2008 pasó hace un montón, pero ya pasó mucho tiempo y pasaron muchas cosas. Pero digo, si te pidiéramos que hicieras un análisis comparativo entre aquel suceso tremendo con su rebote y con su dinámica y lo que vos augurás para los próximos meses en Estados Unidos, en general, digo, ¿qué podrías decirnos? Si me baso en el análisis que nosotros hacemos y en la composición de nuestra clientela inversora, el 10% de los mismos buscan una rentabilidad emocional y el 90% buscan justamente una rentabilidad racional. Haciendo este paréntesis, para nosotros nos fue mejor después de la explosión de la burbuja que antes, porque era el momento donde había crisis, y crisis significa oportunidad, y es donde el 90% de nuestros inversores encuentra su mejor momento. Si me baso también en la historia de lo que pasó en la crisis del 2007-2008, con la explosión de la burbuja inmobiliaria, que en realidad fue financiera, tendría que pensar que este es un muy buen momento para nuestros inversores, que de hecho así es como se está planteando, para buscar las oportunidades, tanto en Miami como en Detroit, que son los dos lugares donde particularmente nos dedicamos y tenemos oficinas. Está claro. Damián, te digo Damián porque yo soy Damián, pero no, soy Damián, no hay problema, estoy acostumbrado. Tu visión sobre esto mismo, algo dijiste, pero me gustaría como un cierre, alguna conclusión sobre este análisis comparativo, que es un poco la bola de cristal, por supuesto, pero entre esas dos crisis, ¿no? La que tenemos hoy, reciente, y la que supieron tener durante varios años a partir del 2008. Mira, creo que lo que yo estoy trabajando ahora con mis clientes es lo que hablaba por ahí hace unos meses atrás, en donde mirando determinadas propiedades que habían, en mi opinión, digamos, subido bastante de precio, me decían, ¿cómo no compré en el 2008? Claro. He hecho, qué bien me hubiese ido. Bueno, ahora estoy hablando con
con esos clientes y buscando, te diría, quirúrgicamente oportunidades, ¿no? Y por último, como una vez me dijeron, que es cuando vos comprás algo de calidad, aunque sea un poco más caro, eventualmente te olvidas del precio. Ahora, cuando compras una basura, no importa lo barato que lo compres, va a seguir siendo una basura y eso te va a seguir molestando. Y me parece que, para cerrar un poco, que independientemente de la cuestión del precio, la gente busque el valor intrínseco, que es un poco lo que estoy haciendo con el cliente, mirando en el largo plazo, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando, así que si les parece hago como un cierre, salvo que alguno quiera hacer algún comentario puntual, y si no hago algún cierre. A mí me gustaría, Dale, terminar diciendo Gustavo. algo. Dale. Yo creo que no se va a repetir la recesión del 2008-2009 porque el virus y los impactos petroleros no son endémicos para el sistema financiero, son externos y variables. Una vez que la tasa de infección del virus alcance su punto máximo, yo creo que la recuperación va a ganar un impulso, especialmente en el 2021. No creo que en el 2020 lo veamos, sino que te diría que después de la mitad de año del 2021 vamos a ver una recuperación importante de valores que, anticipo, van a caer en distintos lugares en distintas medidas, obviamente. Como decía Damián recién, vamos a tener aquellos que sabemos encontrar quirúrgicamente las oportunidades, vamos a poder darle a nuestros clientes el beneficio de esa habilidad. Y creo que todos los que estamos en estos paneles, que estamos acá presentes, tenemos esa capacidad. Por último, creo que es muy bueno este formato y estoy presente y quedo a disposición de cualquier consulta de cualquiera de los oyentes. Y con esto paso el bastión a mis colegas y me despido. Quédate, no, pero no te vayas, quédate así, hago un cierre, lo escuchás y después te liberás con toda alegría. No, obviamente, pero me despido, cedo la palabra. Está muy bien. No, a ver, te digo lo que yo pienso en general, y con esto tratamos de ir cerrando porque se hizo bastante largo y así aprovechamos el tiempo y la agenda de todos. Que hoy por hoy está súper sumergida en Zooms, trans-Zooms, ¿verdad? Nos quedan los oídos y los ojos a la miseria. Pero bueno, digo, me encantan este tipo de actividades, sobre todo cuando hoy, gracias al Zoom, podemos contrastar la visión de lo que se vive y cómo se percibe esta situación allá respecto de cómo se ve en el mundo más pobre, como es el caso de nuestras propias situaciones, más pobre empobreciéndonos, además, ¿verdad?, al borde del default, como es el caso de la Argentina. Y lo cierto es que el contraste es muy notable. No es la primera vez que yo hago una experiencia como esta con gente que vive en el primer mundo, sino que lo vengo haciendo con bastante frecuencia en eventos parecidos, y la verdad es que, claro, cuando vos tenés un Estado gigantesco, rico y con espalda, que le da soporte financiero y aguante, por decirlo a la manera argentina, a todos los norteamericanos o a los que tienen el privilegio de vivir allá, lo cierto es que la crisis, por supuesto, igual te pega, porque igual te asustás, para empezar por las cuestiones de salud, igual es mejor seguir trabajando que ser un desocupado, pero lo cierto es que el soporte estatal y bancario, que también tiene por atrás el Estado americano, hace que la vida se viva de otra manera y que uno llegue a fin de mes de una manera muy distinta que como está sucediendo en los países que no tienen más que palabras e imprimir billetes para darle soporte tarde y mal a todos los que vivimos en esta parte del mundo, además empeorando, ¿verdad? Entonces hay como un estado de ánimo tan contrastado que cuando viajábamos mucho también lo veíamos porque lo mirábamos viajando, pero ahora se vuelve mucho más fuerte aún porque lo vemos a través del Zoom o leyendo las noticias en Internet, ¿verdad? Así que es lo primero que rescato y destaco de este tipo de actividades. La segunda es que me parece que en algún punto también esa pseudo tranquilidad que te puede dar el saber que tenés por atrás a un Estado infinitamente rico y con capacidad de bancarte mucho tiempo, también te puede engañar, ¿no? Digo, también te puede engañar, ¿no? O sea, también te pueden cubrir una realidad que puede ser que venga, digo, o sea, de verdad no sabemos si son 5 minutos, 5 meses, 5 años, no sabemos cuántos 5, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, no sabemos si va a volver, no sabemos si de verdad los bancos
van a estar al resguardo de esta situación que es exógena y que los virus, es verdad que no se meten en los bancos, pero también es verdad que si la gente no puede devolver los créditos porque esto se extiende mucho tiempo, tendrán un problema, digo, o sea, y también es verdad que el deudor, el banco lo aguanta, porque el Estado americano lo aguanta, pero tiene un límite temporal, con lo cual, y nadie sabe cuánto es ese límite. Entonces, el tener la tranquilidad de que hoy me banca y que estoy seguro que mañana también, si esto se extiende y no sabemos cuánto, no sabemos el impacto que puede llegar a tener. Así que este es un signo de pregunta que todos, por supuesto, tenemos y que debemos ser conscientes con nosotros mismos que estamos tomando decisiones de inversión para entrar o para salir en base a un gran signo de pregunta que no tiene respuesta en ningún ser humano en el planeta Tierra en la actualidad. Y por último, me parece que no podemos dejar de tener en mente el microimpacto del coronavirus en el comportamiento de los seres humanos al vivir, al trabajar y al disfrutar su vida, que tan profundamente va a cambiar como consecuencia del coronavirus, y que todos esos cambios tienen una directa correlación con el mundo inmobiliario, porque todo eso se monta sobre infraestructura inmobiliaria, y el turismo internacional se cayó y va a seguir reducido y va a seguir minimizado por bastante tiempo, y las oficinas van a perder demanda de las empresas por bastante tiempo, producto del home office, y el e-commerce no va a ser más que terminar de triunfar e instalarse en el mundo y tener un impacto fuerte, cada vez más marcado sobre los centros comerciales. Y así como digo esto, podemos seguir dando ejemplos, infinitos ejemplos. No sabemos cómo va a ser la ciudad de post-coronavirus, porque ni siquiera llegamos a la etapa post-coronavirus, pero lo que sí estamos seguros es que aún en el escenario en que la humanidad triunfe respecto del coronavirus con la vacuna o con lo que sea, y ojalá suceda, Dios quiera, lo antes posible, seguro el temor al virus, a los próximos virus y a los virus, la fobia a los virus vino para quedarse. Y eso va a alterar profundamente el comportamiento que vamos a tener al trabajar, al buscar una vivienda, el tipo de vivienda, al ir a un centro comercial o un centro de esparcimiento, el ir a distintos lugares, y todos esos cambios seguro van a ser supermercados respecto de la infraestructura inmobiliaria existente, que eventualmente lo padecerá, que deberá transformarse, y tarea que seguro no va a ser fácil, y ni hablar de los proyectos por venir. Entonces me parece que, me encanta el contraste, me encanta ver la paz mental con la que en Miami viven esto que para nosotros es una pesadilla cotidiana. Está bueno que nos aclaren que ir a buscar la pesadilla ya hoy es prematuro, ojalá nunca llegue, y no sabemos si va a llegar o no va a llegar, y me parece que para todos una actividad como esta es, sin lugar a dudas, un aprendizaje. Creo que fueron muy honestos y muy claros, y muy sensibles, y además muy generosos cada uno de ustedes en contar su perspectiva respecto de cómo lo están viendo, también muy abiertos al abrirse al contraste de opiniones, y espero que hagamos más actividades como esta, porque creo que entre todos podremos construir lo que para mí es lo más valioso, que es un conocimiento colectivo, el conocimiento que se construye de las opiniones de cada uno de todos nosotros. Así que muchas gracias y buenas tardes, buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Por el espacio.